Saben, hermanos, estaba pensando en el mensaje para esta noche, en estos días, y la última charla que estuvimos hablando sobre el consuelo, sobre la importancia y la necesidad del consuelo. Y venía a mi mente un pensamiento de movimiento, de movernos, de andar, de caminar. Nadie está estancado. Por más que físicamente podamos sentirnos limitados a veces, pero nadie está estancado. Siempre avanzamos. Y aunque no querramos avanzar, el almanaque avanza, la fecha avanza. Y nos vamos dando cuenta de que un poco lo decimos en broma, un poco en serio, pero vamos notando el paso de los años. Y venía a mi mente de pensar un poco en esto de caminar, de avanzar y caminar con Dios. Porque en definitiva el creyente y el ser humano necesita caminar, pero caminar con Dios. Una cosa es caminar en la vida por inercia, sin esperanza, y otra cosa es caminar con Dios. Y sin duda que podemos dar muchos testimonios de esta diferencia, de lo que significa poder caminar con Dios. Y ver que en nuestra vida Dios no es que haya caminado al lado nuestro, sino que nosotros tuvimos el privilegio de caminar al lado de Dios. Y cuando pensé en esto, enseguida vino para mí una expresión que por excelencia es alguien que dice la Biblia y caminó con Dios. Y hace referencia a Enoc. Entonces fui a buscarlo ahí en Génesis, en los primeros capítulos, en el capítulo 5, versículos 22 al 24, cuando menciona este pasaje a Enoc y pone esa expresión tan particular. Caminó Enoc con Dios. Y bueno, fui al capítulo y cuando uno va a buscar una frase, va a buscar un tema, va a buscar un versículo, lee todo el contexto para tratar de ponerse un poco en el contexto en que se dijo esa frase, en que se escribió ese versículo, en que está narrada esa historia. Y cuando uno va al capítulo 5 de Génesis, que les invito, vamos a ir ahí, nos encontramos un capítulo que tiene una cantidad de nombres, una cantidad de números, que uno dice, ¿y qué podrá haber acá en este capítulo? Y uno se encuentra que esa expresión dicha acerca de Enoc, que caminó con Dios, se encuentra dentro de una genealogía, de esas primeras 10 generaciones que van desde Adán hasta Noé. Y que parece que en ese periodo de cuando Dios crea al hombre y cuando el hombre empieza a multiplicarse y cuando la tierra empieza a llenarse de los habitantes y junto con el hombre que va aumentando y va creciendo, como dice más adelante en el capítulo 6, versículo 4, 5, por ahí, que también se multiplicaba la maldad. Y la raza humana se multiplicaba, pero también se multiplicaba la maldad. Y pareciera que lo que Dios había formado, lo que Dios había creado, parecía como que se hubiera salido de control. Tal es así que en el capítulo 6 de Génesis, Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Pero no es un arrepentimiento como el nuestro. Es un arrepentimiento de lamentando la situación, viendo la situación como está, porque Dios quería que la raza humana siguiera hacia adelante y Dios tenía ya en su mente, en su corazón, un plan, otra oportunidad. Y dice el capítulo 5, versículo 1, y antes de leerlo, yo voy a leerlo pero muy rápido, porque si quieren ustedes pueden leerlo más tranquilo en su casa. En estos 10 nombres, cuando empecé a leer un poco más acerca de la genealogía, empecé a ver todas esas cosas,
empecé a ver que otros hermanos encontraron algunas cosas muy interesantes. Y digo esto porque empezaron a investigar en los significados de los nombres de estos patriarcas, por así decirlo. Y algunos lo llaman por ahí el evangelio escondido en la genealogía de Génesis capítulo 5. Y uno va al pasaje y ve nombres y números. Pero así como muchas veces hablamos de los significados de los diferentes nombres que tiene Dios, como a Dios se le llama a Dios, y cada nombre tiene cosas muy, muy preciosas para nosotros, también en el antiguo cada nombre tenía un significado, no era puesto porque sí nomás. Y el padre pensaba el nombre de su hijo con un significado, no era porque tanto me gustaba ese nombre, sino por lo que significaba. Y muchas veces, en algunos de estos casos, que vamos a ver muy rápidamente, vamos a encontrar que algunos nombres de estos 10 estaban demostrando la situación actual de ese momento. Cuando uno lee un poco, yo debería haber profundizado más en esto, pero es un tema muy grande, es como para un retiro ver todas estas cosas. Pero saben, algunos autores hablan de que los patriarcas vivieron, de alguna manera fueron contando de generación en generación, porque era la forma de transmitir lo que había pasado y cómo había quedado la tierra y todas esas cosas de generación en generación. Y que muchos mantuvieron una inclinación hacia Dios. Otros autores miran por ahí y dicen, bueno, pero cuando uno mira la consecuencia, cuando uno mira cómo fue Adán, que era perfecto delante de Dios en su creación, y mira cómo llegó a Noé, dice la humanidad, el corazón, el pecado había crecido y era tremenda la violencia que había en la tierra y por eso Dios quiere destruir eso. Entonces como que el acercamiento a Dios o la transmisión de parte de aquellos hombres de quién era Dios y de los principios y de obediencia a Dios, como que bueno, está medio en tela de juicio, por así decirlo. Aunque un padre puede enseñar bien a sus hijos, después sus hijos toman la decisión que quieran, ¿o no es así? Pero muchas veces también, a veces, los padres son responsables de que los hijos tomen malas decisiones. Eso también es así. Por eso es una responsabilidad muy grande tener hijos y criarlos en los caminos de Dios. Porque no es solamente que sea un buen ciudadano. No es solamente que sea el mejor médico o el mejor escribano o el mejor obrero o el mejor albañil o el mejor dentro de la oficina, sino que sea el mejor, que sea un buen hijo de Dios. Ese debería ser el propósito principal de cada padre con sus hijos. Dios después se encargará del resto. Pero yo puse ahí en la pantalla algo para que nos ayude de estos significados de los nombres. Y miren, si uno empieza a ver todo esto, va a ver que los nombres en hebreo tienen muchos de ellos dos partes, y una parte significa tal cosa y se junta con la otra, entonces por eso llegan a esa descripción o esa definición del nombre. No podemos entrar en todas esas cosas, porque si no sería una cosa que larguísimo y tampoco es el objetivo central. Simplemente otros han hecho este trabajo de resumirlo y yo tomé eso de ahí. De resumir qué significa cada nombre. Y para ver palabras más o palabras menos. Pero en el versículo 1 al 5 encontramos esta palabra. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Adán engendra a su hijo, ya no es a imagen y semejanza de Dios, sino que es imagen y semejanza ¿de quién? De él mismo. Ya de una raza caída, ya había pecado Adán. ¿Y qué significa?
algo bien breve, recuerdan que vamos a poner ahí en la pantalla. Lo primero que aparece, Adán, significa hombre. Quedó un poquito chico la letra, ¿no? Disculpen, pensé que iba a quedar un poquito más grande, pero hombre. Y seguimos leyendo un poquito más y dice, el significado de Set, aparece ahí también, significa concedido o, lo voy a leer acá, así lo tengo más cerca, o designado. Y en algunos también le ponen esa expresión sustituto. Pero Set significa eso. Pero después seguimos leyendo y llegamos a los versículos 9 y al 11 y ahí aparece otro de estos hombres, es Enós. Dice el versículo 9, y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. ¿Qué significa Enós? Aparece por ahí. Hombre que es débil, frágil, mortal y miserable. Cuando uno piensa el significado del nombre de un hijo, dice, pero ¿y por qué ponen ese nombre? Y quizás estaban demostrando lo que estaba pasando, estaban demostrando lo que estaban experimentando y sintiéndose como una raza frágil, débil, mortal. Y vieron que cuando uno lee todos los pasajes, saben que todos terminan. Y engendró una cantidad de hijos y vivió más de 800 años. Todos arriba de 800 años. Qué vida, ¿no? ¿Se imaginan la caja de jubilaciones con eso? Y el que vivió más, Matusalén, 969 años. Un rato, ¿no? Pero dice la Biblia que ¿todos qué? Tuvo tantos hijos, vivió tantos años y murió. Demostrando que la muerte los alcanzaba a todos, no importa cuántos años vivían, no importa qué tan bueno eran, no importaba nada, simplemente la muerte en algún momento los iba a alcanzar. Y uno sigue avanzando en esta lectura y encontramos en el versículo 12 a Cainán, hijo de Enós. Que uno puede leer la cantidad de años, Enós, por ejemplo, 815 años vivió. Unos cuantos. Y vivió Cainán. ¿Y qué significa Cainán? Ahí aparece, tiene dos significados. Uno de ellos es posesión, morada o habitación. Y también el otro significado que encuentran los autores significa alguien que demuestra pena, dolor, un canto fúnebre, pensamiento o lamento por los muertos. Uno dice, qué nombre para ponerle un hijo, ¿no? Es que la tierra estaba llena de violencia. Y la impotencia quizás de aquellos hombres de no poder vivir acorde a lo que Dios quería, bajo los principios y los valores de Dios, estaban demostrando a través del significado de un nombre cuál era la situación de la tierra en ese momento. Ahora, cuando uno lee esto, nos preguntamos, ¿y qué diferencia hay con lo que estamos viviendo hoy? Sin duda, que lamentablemente ninguna diferencia. Pero sigo para ir más rápido. Después aparece allí en el versículo 15 un nombre un poquito más largo y más difícil de pronunciar. Mahalaleel. Si no le gusta cómo lo pronuncié, pronúnciele ustedes como quieran. Pero no es fácil. Y si le digo cómo está escrito en hebreo, bueno, ahí ni intentamos. Pero es un nombre que significa... Mahalalel, dice, viene de la raíz Jalel, que Jalel significa alabanza, enaltecido, elogio.
Y esa palabra él, como termina ese artículo él al final, hace referencia al nombre de Dios. Porque está, lo que lo escriben en hebreo lo terminan con mayúscula. Entonces, el significado que le dan a este hombre es el bendito de Dios. El bendito de Dios. Un padre que quería, que sentía que ese hombre podía ser bendito, bendecido por Dios. Pero después encontramos otro. Este hombre también tuvo hijos y engendró, y llegamos al versículo 18 y aparece 17, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. ¿Qué significa Jared o Jared? Porque acá está escrito con J, pero en el hebreo se pasa con la Y. Significa descender o bajar. Y yo sé que es difícil mantener un hilo conductor en todo esto, pero uno va viendo como en los significados, vamos a la frase que algunos autores llegan, que a mí me impactó esto. No, esto mi trabajo no lo descubrí, no lo hice yo, pero me impactó la frase que llegan. Y como uno mira un montón de nombres y un montón de números y parece que no hay nada ahí. Dice descender o bajar. Pero seguimos más adelante, sigamos al versículo 21, y sigamos, y dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc significa enseñar, entrenar, dedicar, y también se puede usar inaugurar algo nuevo. Y cuando uno piensa en el significado de la palabra Enoc y piensa en lo que la Biblia dice, y Enoc caminó con Dios, no es casualidad. Que es un significado, quiere decir enseñar. ¿Y qué era lo que enseñaba? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y seguimos, salteamos lo de Enoc, a lo cual vamos a volver después, pero dice versículo 25, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Qué significa Matusalén? Es un nombre compuesto por dos partes. La primera parte, Matu, significa muerte. Y la otra parte, Salem, significa traer o enviar. Y uniendo las dos cosas, significa su muerte traerá. Matusalén, su muerte traerá. Y saben, él murió antes del diluvio. Y algunos hablan ahí, y Matusalén no subió al arca. Y tuvo la oportunidad quizás. Porque miren que esto estamos hablando de 800, 900 años, todos corrían juntos la carrera. No era que si moría uno y aparecía otro y otro, sino que era tanto tiempo. Pero estas son todas cosas difíciles de afirmarlas en forma absoluta. Pero el nombre de Enoc significa eso. Matusalén significa su muerte traerá. Y nos quedan dos, el hijo, Lamec, ahí en versículo 28 al 31. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y lo llamó su nombre Noé. Saben que Lamec significa un hombre cautivo o esclavo, o alguien que vive bajo la autoridad de alguien. Sugiere desesperación. Tal es así que es la raíz de nuestra palabra lamentación. Y eso significa eso.
Y uno ve la situación en la que estaban viviendo. Y por otro lado, Dios estaba viendo que la tierra se estaba multiplicando con hombres y se estaba poblando, pero crecía la violencia, crecía la maldad. Y había una lamentación, un dolor en el corazón. Y llegamos al último, versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y Noé significa traer consuelo o alivio. Traer consuelo o alivio. Y Noé lo usó, Dios usó a Noé ¿para qué? Era un pregonero de justicia, un hombre que tenía un mensaje, que estaba cerca de Dios, al igual que Enoc. Y Dios le dijo que preparara un arca, para en esa arca poder salvar todos aquellos que creyeran el mensaje de que iba a empezar a llover, que iba a venir un diluvio, que Dios iba a destruir la tierra, que le dijeron que era un loco, todo lo que pasaba con el arca. Estaba la puerta abierta para que se salvara todos. ¿Cuántos eran? Todos los que quisieran. Pero solamente Noé y su familia entraron en el arca, y los animales. Ahora, el significado del nombre, traer consuelo o alivio. Y cuando uno mira el arca, Dios dio otra oportunidad para empezar de nuevo. Y cuando uno mira la cruz, Dios dio otra oportunidad para empezar de nuevo. Y miren, hay una frase, un pensamiento que se arma con todos estos nombres, y que yo lo puse ahí y vi que varios llegaron a la misma conclusión, palabras más, palabras menos, pero en todos esos significados. Dice, el hombre es designado a un cuerpo mortal. Y ahí podemos haber puesto cada uno de los nombres, el significado. Pero el bendito, por supuesto que no está Jesús, pero está puesto ahí como llamar la atención a pensar en la persona de Cristo, descenderá enseñando Enoc que su muerte, Matusalén, traerá a los cautivos, pasa por Lamec, consuelo o alivio, y llega a Noé. Y hermanos, cuando uno mira todo esto, uno ve la veracidad de la Biblia. ¿Cómo Dios puede permitir esto y que esto quede registrado de tal manera? Y miren, hay muchísimos más detalles para ver en este tema. En medio de todos estos nombres y que se llega a esta conclusión, que ahora sacamos un poquito la pantalla de ahí, y después voy a dejar 2 frases más al final. En medio de todo eso nos encontramos con Enoc, que los versículos 21 dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Y desapareció, porque le llevó Dios. Caminó con Dios. 365 años. Ninguno de los que estamos acá o los que pueden estar escuchando desde su casa va a caminar con Dios tantos años aquí en la tierra. Eso es denlo por seguro. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre que caminó 365 años, ¿agradando a quién?
a Dios, caminó con Dios. Y hermanos, ¿cuántos años llevas tú caminando con Dios? Desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, quiero decirte que no. Desde el día en que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ya empezamos a caminar con Dios, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros desde ese momento. Dijimos que Adán vivió una cantidad de años, pero Adán empezó a morir el día que desobedeció a Dios. Porque si Adán no hubiera desobedecido a Dios, hubiera permanecido, porque la muerte no estaba. Y hermanos, yo cumplí hace unos días 55 años. Y sin duda llevo 55 años caminando con Dios, porque mi madre y mi padre, desde que se enteraron que yo venía, no sé si fue una buena o mala noticia, pero la cuestión es que es sin duda que empezaron a orar por eso. Y ya uno empieza a caminar. Y cuando los demás se empiezan a enterar de la familia y de los amigos y de los hermanos, empezamos a orar y sin duda estamos protegidos a las manos de Dios. Cuando llega el momento en que entendemos el Evangelio, que acepté a Cristo cuando tenía 13 años, sin duda espiritualmente volví a nacer y empecé a caminar con Dios de una forma especial. Y cuando llegaron mis 15 años y que me comprometí más con Dios y me bauticé a los 15 años y sin duda que Dios fue fortaleciendo esa relación. En el medio muchos errores, sin duda. Pero después Dios me fue guiando en situaciones y en decisiones que había que tomar. Y cuando Dios me dio la esposa por la cual le agradezco que hoy tengo, sin duda Dios caminó conmigo. Y yo caminé con Dios. Y cuando sentimos que Dios nos llamaba a un servicio a tiempo completo, sin duda que caminamos con Dios. Y ahí podemos seguir agregando diferentes etapas de la vida. Y hoy que estamos pasando por alguna situación un poco más compleja, ¿seguimos caminando con Dios o no? Seguimos caminando con Dios. Y hermanos, en medio de este capítulo 5 de Génesis, donde hay allí entre todos esos significados, Dios no perdiendo el control de la historia, sino que mostrando lo que iba a pasar. Dios sigue estando en control de cada situación, aunque parecía que todo se iba. Dios tenía preparado un hombre que era Enoc, que a pesar de lo que la sociedad iba en contramano, estaba dispuesto a ¿qué? A generar una relación íntima con Dios. A que quedara escrito en la Biblia para inspirarnos a nosotros y caminó con Dios. Y hermanos, yo quiero animarte en esta noche, a quienes estamos acá y a aquellos que nos escuchan desde sus hogares, no importa lo que esté pasando, pero que realmente podamos afirmarnos y decir, quiero caminar con Dios pase lo que pase. ¿Y qué experiencia la de Enoc? Él no se la imaginaba nunca. Dios se lo llevó. Y mientras leía esto pensaba, Dios se lo llevó siendo joven, ¿o no? 350 años. Pero era joven. Si el promedio eran todos los que murieron de 800 para arriba. Dios se lo llevó antes de tiempo, diríamos hoy en día. ¿Y cuántas veces ha venido a nuestro pensamiento eso? Alguien que es fiel a Dios, que espiritualmente anda volando, que ha caminado con Dios, y Dios se lo ha llevado antes de tiempo, según pensamos nosotros. ¿Nunca pensamos eso? Por alguien que no está físicamente. Nos pegó muy duro estos días la partida de Darío Fracaroli, este hermano de Paysandú. Uno dice, se fue joven. Y podríamos seguir mirando otros casos. Y está en la voluntad de Dios. Pero hay una palabra que dice, Dios fue traspuesto, Dios lo tomó y lo llevó a estar en la presencia de Dios. No pasó por la muerte física. Y hermanos, cuando miramos hoy en día nosotros, yo me identifico con Enoc.
porque sé que puedo caminar con Dios. Y que la muerte para el creyente no nos va a tocar. Uno dice, ¿cómo? Ahí te fueron todos los papeles. Y sí, hermanos, porque vamos a ser separados de este cuerpo, pero nuestra alma, nuestro espíritu, quien realmente somos, tenemos una eternidad por delante. Entonces, al que camina con Dios, la muerte no lo toca. Está solo la separación de este cuerpo. Es pasado para estar en la presencia de Dios. Quedará este estuche en una tumba, en un lugar que duele la separación, y lloraremos y estaremos mal, y esto y lo otro. Está bien, eso es nuestra humanidad débil, frágil. Pero el creyente puede mirar y decir, soy como Enoc, Dios me va a llevar. Y vayan a mi tumba y van a ver ahí, quizás, los restos. Pero también nosotros como creyentes, hermanos, tenemos la esperanza de que todos juntos podemos ser transportados a la misma presencia de Dios sin pasar por la separación de este cuerpo que humanamente hablando se llama muerte. Porque Cristo vino a buscar a su iglesia. Y está esa promesa. ¿Cuándo? Y no sabemos, pero Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Y puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser dentro de 50 años, no sé. Pero si Cristo viene y yo estoy vivo, estoy con este cuerpo, quiero que me encuentre como encontró a Enoc, caminando con Dios. Y este debe ser el desafío de cada uno de nosotros. Y si Enoc pudo caminar 350 años, no, más, ¿no? ¿300? 365 años. ¿Cómo no iba a poder caminar yo? ¿Cuánto? Máximo 100. Porque dice el salmista en el Salmo 26:3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Mateo 7:13, pasaje muy interesante, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha, el camino angosto, Cristo. No es fácil vivir una vida cristiana como Dios quiere. Leí una frase de un devocional ayer que me hizo pensar. Dice, el crecimiento nunca es producto del esfuerzo, sino de la vida. Y me hizo pensar esto. Porque muchas veces se nos dice, hay que esforzarse para poder crecer, ¿o no? Y es verdad. Pero si no hay vida, por más esfuerzo que se haga, no hay crecimiento. Y eso es lo que pasa muchas veces espiritualmente. ¿Por qué a veces hay gente que no puede permanecer caminando con Dios? ¿Saben por qué? Porque no hay vida con Dios. Y queremos llevar un evangelio a base de nuestro esfuerzo. Y se arranca con muchas fuerzas, con mucho ánimo. Pero si no hay una experiencia con Cristo, el esfuerzo no te va a hacer crecer espiritualmente. Para que puedas crecer espiritualmente tiene que haber vida. Y hermanos, yo hablo con mucha gente. Y muchos creyentes, y que uno quiere decir que son creyentes, porque no somos quienes para decir este sí o este no. Pero para caminar con Dios no valen los esfuerzos humanos. No valen las motivaciones externas. No puedo, si yo solamente me guío por motivaciones puntuales en la vida como cristiano, no voy a poder caminar nunca, no voy a llegar nunca a ningún lado. Caminaré un poco, pero me voy a quedar. Solamente voy a poder caminar con Dios como Dios quiere si realmente hay vida. Y para que haya vida tengo que haber entrado por la puerta estrecha. Tengo que haber ido a Cristo, a renunciar a mí, a reconocer que soy un pecador y que necesito el perdón de Dios. Y el camino angosto no es un camino fácil.
A Noé, ¿cuántas cosas le dijeron? Estás loco, Noé, con lo que estás haciendo. Estás loco ir a la iglesia un domingo de tarde. Hay tantas cosas lindas para hacer. Estás loco. Venían a limpiar la iglesia, te están explotando la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas expresiones a jóvenes, gente que quiere venir a dar una mano en diferentes áreas? Te están explotando la iglesia. El que lo dice es porque no tiene vida. Pero el que lo quiere disfrutar, el que lo quiere hacer, es porque sí tiene vida. Y ya se me fue la hora. Pero saben, hermanos, quería terminar unos minutos cortitos nomás con Noé. Porque Dios comienza una buena obra perfecta con Adán. Y llega a Noé, que la Biblia dice que fue un pregonero de justicia. Un hombre que fue temeroso de Dios. Un hombre al cual Dios lo llamó para hacer algo que era una locura. Él estuvo dispuesto a armar aquella arca, a meter todos aquellos animales, a hablar a la gente para que acepte esa verdad de lo que iba a pasar. Pero llegó un momento en que la gente se reía, se burlaba. Pero cuando cayeron las primeras gotas, ¿se acuerdan qué pasó? La gente gritaba afuera, ¡abre la puerta! Y Noé tuvo que decir, no la cerré yo la puerta. Esa puerta la cerró la mano de Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Hermanos, Dios encontró en Noé alguien que amaba a Dios, alguien que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Dice versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Noé fue llamado para hacer algo grande, algo tremendo, algo que realmente impactó a la humanidad. Algo que le dio un salvavidas, literalmente hablando, a la gente para que conozca a Cristo y no se ahogue, para que acepte el mensaje de Dios. Y pasaron las generaciones y llegó la cruz de Cristo. Que el mismo material que aquella arca, una madera, la cruz fue hecha de una madera también para que Dios diera otra oportunidad a esta generación perversa, caída, llena de violencia, de dolor. Y hermanos, hay esperanza. Y Cristo es nuestra esperanza. Y por eso yo termino con esas dos frases que puse ahí, pensando en Enoc y pensando en Noé. Yo quiero ser un Enoc que camina con Dios. Pero también quiero ser un Noé, un hombre nacido para bendecir. Enoc, la muerte no te toca cuando caminas con Dios. Y recuerden, no estoy hablando de la muerte física, a lo que todos entendemos con esto, la muerte espiritual, porque esa es la que cuenta, porque hay una eternidad después de acá. Nos puede sorprender, 969 años Matusalén que vivió. Pero hermanos, eso no tiene comparación con la eternidad que tenemos con Cristo. Por eso en esta noche te digo esto, la muerte no te toca cuando caminas con Dios. Si alguien está en esta vida transitando y moviéndose y yendo por inercia y no tiene a Dios en su corazón, entonces sí, la muerte lo va a alcanzar. Como dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente se va al infierno porque desprecia el mensaje del amor de Dios. Pero la gente se muere físicamente hablando porque desobedeció a Adán en el huerto. En esta noche, hermanos, amigos, yo me quiero identificar con Enoc. Y quiero caminar con Dios, sea lo que sea, pase lo que pase. Jóvenes, adolescentes, la vida realmente vale la pena vivirla cuando somos como Enoc, caminando con Dios. Y que cuando llegue el momento en que Dios te transporte y te lleve a la presencia de Él, te encuentre en esa relación íntima
que tenía Enoc con Dios y Dios lo destacó. Pero mientras estamos acá en este mundo, Dios quiere utilizarnos como utilizó a Noé para bendecir a otros, para animar, para dar esperanza, para fortalecer, para ocupar nuestra vida en ser de bendición para otros, no ocupar nuestra vida para ocuparnos de cosas que no tienen sentido, como decía el otro día la reunión de jóvenes, Fernando, ahí del Carmen, que estaba predicando en Zoom, ahí la reunión de acá, ¿cómo era la expresión que usó? No, hasta no fijarse en chiquitaje, ir detrás de cosas que no tienen sentido. Y es así. Por eso tenemos que revisar nuestra vida y decir, hermanos, somos como Enoc. Y no va a ser fácil, pero yo quiero ser como Enoc. Somos como Noé, no va a ser fácil. Pero yo quiero ser como Noé. Quiero ser un hombre, una mujer que pueda estar para bendecir a otros y no para quejarme de las cosas que puedan pasar. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Hay mucho más para decir de esto. Pero que la vida de Dios pueda manifestarse en nosotros. No en esfuerzos humanos, sino realmente vamos hacia adelante porque hay vida. Y si estamos con los brazos bajos, cansados, desanimados por diferentes situaciones, está el arca, que es una buena imagen de la iglesia, que subimos ahí y transitamos juntos y nos encontramos con hermanos y hermanas que nos animan, oran por nosotros, que nos apoyan, que están cerca y nos dice, seguí para adelante, mirá Enoc, 365 años, ¿cuánto vas vos? ¿Cuántos te quedan? No importa, podemos ir juntos hasta el día en que el Señor nos venga a buscar. Oramos. Señor, queremos en esta hora darte gracias por tu palabra, por lo que encontramos en ella y por tanta riqueza y sentimos nuestra limitación en expresarla. Pero Padre, gracias por que el Espíritu Santo bendice tu palabra. Y Señor, en esta hora queremos darte gracias por la vida de estos hombres que fueron ejemplos, que se levantaron en medio de una sociedad que era totalmente en contra de ellos, pero igual pudieron caminar cerca de ti. Y fueron reconocidos por ti. Y pudiste cumplir con ellos tu voluntad de dar otra oportunidad a la humanidad. Y Padre, nosotros también estamos aquí en esta noche para decirte, Señor, queremos caminar contigo. De tal manera que nuestra comunión íntima pueda reflejar tu gloria en nuestras vidas. Y Padre, de tal manera que nuestras vidas puedan ser de bendición para otros. Que puedan ver en nosotros las repercusiones del haber estado a los pies de la cruz. De haber recibido a Cristo en nuestro corazón. De tener esa vida eterna, de saber que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Padre, si hay hermanos que están cansados quizás en este camino, y hay situaciones que nos hacen bajar los brazos, Padre, que puedan mirarte a ti. Y puedan inspirarse en Enoc. Y podamos juntos, como parte de tu iglesia, poder animarnos para seguir adelante. Renueva las fuerzas, levanta los brazos caídos. Y Padre, que tu pueblo realmente pueda sentir tu presencia, Señor, de una forma especial. Padre, gracias. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que estarán escuchando desde sus hogares. Para que el Espíritu Santo en este momento pueda moverse con libertad, animando, fortaleciendo, bendiciendo. Padre, gracias por lo que tú eres. Bendecimos tu nombre y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor.